Vista la causa rol 3249, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Pedro Vera Valtierra respecto al artículo 12 de la ley número 17.322. Tiene la palabra el señor relator José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. El señor Pedro Vera Valtierra reseña que en junio de 2016 el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago decretó en su contra apremio consistente en arresto por 3 días si en el acto de su detención no pagare la suma de 12 millones de pesos en razón del cobro de cotizaciones previsionales, teniendo como origen ello una acción deducida en su contra por la administradora de fondos previsionales Provida Sociedad Anónima. Expone que la norma impugnada contenida en el artículo 12 de la ley número 17.322, al permitir el despacho de dicha orden de intimación, ha implicado la privación automática de su libertad por deudas que se extienden desde marzo de 1996 hasta diciembre de 2002, pero con la circunstancia de que habría asumido la representación legal de la empresa demandada recién en septiembre de 2002. Reseña que de esta forma y por los hechos, materia de la acción incoada en su contra, el precepto comprendido en la norma que viene a reprochar en materia de esta acción de inaplicabilidad violentaría lo dispuesto en los artículos 1 y 5 de la Constitución Política, ello en relación con el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 7, párrafo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y finalmente el artículo 19 en sus numerales 3, 7 y 26 de la Carta Fundamental, dado que, no obstante nacer las personas libres e iguales en dignidad y derechos, la norma impugnada afectaría en su esencia el contenido del derecho a la libertad personal, ya que permite el despacho de órdenes de arresto en procesos por causas de cobro de imposiciones respecto de quienes no cumplan con el pago de las cotizaciones previsionales y de salud a premios que, reseña, pueden sucederse ad eternum hasta obtenerse el pago de lo adeudado en capital, reajustes e intereses penales. Por ello, señala que no sería justificable el hecho de tipificarse el no pago de las imposiciones previsionales como una apropiación o distracción indebida de dinero, puesto que dicho juicio de reproche solo puede generarse en sede penal, con una materia como la de estos autos que ya está prescrita y que configura en este caso un real abuso del derecho, ya que las deudas que se cobran desde 1996 hasta 2002 jamás prescribirán, pues bastaría dictar resoluciones nuevas por la entidad previsional y así éstas podrían cobrarse sucesivamente. Finalmente expone que si bien es cierto que las cotizaciones previsionales forman parte de las remuneraciones a que tiene derecho todo trabajador, ello implica el enmarque en un contrato de trabajo, un vínculo jurídico contractual en que el trabajador goza de un crédito como acreedor. En la especie, más bien, por esta misma situación, se estaría en presencia de una prisión por deudas que la norma reprochada permite, lo que atenta contra lo dispuesto en la Carta Fundamental, así como los cuerpos de derecho internacional ya enunciados. Por estas argumentaciones solicita que sea acogida la acción deducida a Fojas 1, declarándose la inaplicabilidad de la norma impugnada. A Fojas 201, con fecha 1 de diciembre de 2016, administradora de fondos de pensiones AFP Provida Sociedad Anónima, evacúa traslado de fondo en estos autos solicitando el rechazo de la acción deducida a Fojas 1. Comenta que la regulación que comprende el Decreto Ley número 3500, que estableció el actual sistema de pensiones basado en la capitalización individual, está destinado a la formación de un fondo para financiar la jubilación de los afiliados, el que se forma con las cantidades que la ley obliga a los empleadores a descontar mensualmente de las remuneraciones de los trabajadores y enterarlas en el organismo de previsión al que se encuentran estos afiliados. Ello en corolario con la garantía constitucional de que trata la Carta Fundamental, que asegura a los afiliados de las administradoras de fondos de pensiones el acceso o goce a una jubilación o pensión de vejez digna. Por lo mismo, el apremio contenido en la norma impugnada en esta acción por la parte requirente no contraviene la Constitución. Conforme doctrina reiterada de esta magistratura, la falta de pago de la cantidad demandada en un juicio de esta naturaleza no puede ser considerada como un incumplimiento civil. El arresto que fuera decretado por el juez competente no contradice la prohibición de prisión por deudas, pues tiene origen en el incumplimiento de una obligación legal. El requirente es apremiado en razón de infringir el derecho de sus trabajadores respecto de dineros que son de su propiedad y que tienen por finalidad cubrir sus necesidades en la etapa de vejez. En el mismo sentido, hace presente que la obligación de cotizar es asimilable a una obligación de carácter alimentario, pues su finalidad es la manutención del afiliado y su familia en su etapa de jubilación.
Unido al anterior, no es afectado el debido proceso legal, toda vez que la resolución que dispone el apremio es siempre recurrible a través de los medios procesales que a tal efecto ha establecido el legislador. Y por último, no es vulnerada la libertad personal y la seguridad individual. Nuestro ordenamiento jurídico proscribe arrestos conforme a derecho cuando existen incumplimientos a deberes legales, como sucede en los hechos que motivan la resolución dictada por el juez competente. Por estas consideraciones, solicita que sea rechazada la acción de inaplicabilidad deducida en estos autos. Concluyo, señor presidente, señalando que se han anotado en forma para alegar en la vista del día de hoy abogados por la parte requirente y por la parte requerida AFP Provida. Muy bien, muchas gracias. Por la parte requirente, Pedro Vera, alega el abogado Homero Caldera Calderón, hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Gracias, su señoría excelentísima. Efectivamente, el presente requerimiento, en apariencia, sería en contra de una resolución dictada dentro de la órbita de la competencia de los juzgados de cobranza laboral y previsional. Sin embargo, su señoría excelentísima, estamos en una situación absolutamente sui generis. Es cierta la normativa que ha explicado la administradora de Fondo de Pensiones Provida para el cumplimiento compulsivo de las obligaciones de pagar las cotizaciones previsionales, pero olvida también un deber que también es legal y que significa cobrar las cotizaciones incumplidas dentro de los plazos razonables, y es por ello que se modificó la ley 17.322 y en el artículo 4 bis exige que si hay manifiesta desidia de la AFP, será la AFP la encargada de completar las lagunas previsionales por la no exigibilidad a tiempo de la cobranza de las cotizaciones previsionales. Su señoría excelentísima, estamos en presencia de la ley 17.322, que fue dictada el 10 de agosto de 1970, antes incluso de la entrada en vigencia del actual ordenamiento constitucional. En sus orígenes, esta ley mantuvo el apremio del arresto. Sin embargo, su señoría, al momento de ser promulgada dicha disposición legal, no contenía ningún ilícito penal. Es más, hasta antes de 1993 se asimilaba que aquel empleador, en virtud de la cotización individual, no pagaba las cotizaciones, se configuraba un delito de apropiación de acuerdo a las reglas generales, apropiación indebida de dineros ajenos. Sin embargo, se modifica esta ley 17.322 por medio de la ley 19.260 y se crea la figura delictiva de apropiación indebida de cotizaciones previsionales, figura exactamente igual a la apropiación general, pero específicamente respecto de las cotizaciones. Y esta norma hace un reenvío al Código Penal estableciendo las sanciones del 467 en cualquiera de sus numerales de conformidad a las sumas apropiadas. Pues bien, su señoría excelentísima, en enero del año 2015, la administradora de fondos de pensiones dicta 18 resoluciones que apuntan a los años, a cotizaciones adeudadas de los años 1996, 1997, 2000, 2001 y 2002. Desde marzo de 1996 hasta diciembre del año 2002. Pues bien, su señoría excelentísima, si existiera algún reproche de carácter penal al cual se tuviese que enfrentar mi representado, ese reproche habría prescrito hace más de 8 años a la fecha. El procedimiento ejecutivo consignado en la ley 17.322 no impide a cobrar ejecutivamente los fondos que supuestamente mi representado no consignó. Pero lo que se cuestiona es el arresto, su señoría, porque esa norma precisamente establece la posibilidad, como se dijo en el recurso, de dictar resoluciones y solicitar órdenes de arresto ad eternum, incluso habiendo prescrito el delito de apropiación indebida. Y además, no es cierto que esa disposición le dé a la parte afectada alguna posibilidad de reclamar jurídicamente respecto a esa resolución, porque la misma normativa señala que las resoluciones que se dicten respecto a los arrestos son inapelables. Es decir, el Tribunal de Cobranza Laboral y Previsional se transforma en un tribunal de única instancia. Además, su señoría excelentísima, estamos en presencia que mi representado, en su calidad de representante legal convencional, asume tal calidad el 6 de septiembre del año 2002, respecto de una sociedad que es la panificadora y distribuidora Veramar, limitada, cuyos dueños y socios dueños son su cónyuge, doña Marta Maripangui González, y su hijo mayor, Marcelo Vera Maripangui. Y dentro de la nómina de trabajadores a quienes no se le habrían pagado las cotizaciones previsionales por mi representado en calidad de representante convencional,
Figuran su cónyuge, doña Marta Maripangui González, figura su hijo, Marcelo Vera Maripangui, y figura su hija, Elizabeth Vera Maripangui. Su Señoría Excelentísima, si nosotros vemos desde la fecha que se dictan estas resoluciones en enero del año 2015 hacia atrás, tenemos que las dos primeras resoluciones se cobraron 20 años después de su exigibilidad. Posteriormente, Su Señoría, desde la 3 a la 7, 19 años con posterioridad. La número 16, 8 años, perdón, la número 8, 16 años, la 9 y la 10, 15 años, y las más recientes, que van desde la resolución número 11 hasta la 18, el año 2002, es decir, hace más de 12 años a la fecha. Su Señoría, originalmente estas cotizaciones adeudadas sumaban 685.586 pesos. Y después de haberse practicado la liquidación en junio del año 2016, se eleva prácticamente a 20 veces ese valor, dictándose una liquidación por 12.077.338 pesos. Su Señoría, es cierto que es una obligación legal el descontar y pagar las cotizaciones, pero no es menos cierto que el fundamento para que esa obligación legal exista es una relación contractual laboral anterior. Ninguna persona puede ser obligada por ley a descontar las cotizaciones previsionales de sus trabajadores o deber descontar esas si no existe una relación laboral contractual. Una vez que se configura esta relación contractual de índole laboral, se aplican las disposiciones legales para lo que significa el descuento de las cotizaciones previsionales, porque cambia absolutamente el régimen de capitalización. Pasamos a una capitalización individual. Por eso, originalmente la ley 17.322 no establecía el ilícito que actualmente contiene de la apropiación indebida de cotizaciones previsionales, porque a la fecha de su dictación, en 1970, no existía la capitalización individual y, por lo tanto, no estaba esta obligación respecto del empleador. Su Señoría, se reconoce que no se practicaron los descuentos correspondientes en su oportunidad, pero mi representado, al haber asumido convencionalmente la representación, se ha visto por un total de 180 demandas desde el año 2006 a la fecha, cobrando cotizaciones previsionales adeudadas. Y de esas 180 demandas, incoadas tanto en representación de la sociedad como de él, quien dejó de ejercer el comercio porque en el año 2002, por problemas tributarios, el Servicio de Impuestos Internos no le siguió timbrando las facturas correspondientes y fue en virtud de la cual se creó la Sociedad Panificadora y Distribuidora Veramar, hasta la fecha ha tenido que soportar dentro de sus posibilidades y ha pagado muchas de esas cotizaciones previsionales, pero en ningún caso, Su Señoría, es capaz de pagar no solamente esta deuda que figura aquí de 12.077.338 pesos, sino que además en la actualidad, Su Señoría Excelentísima, penden 3 órdenes de arresto más, por 6 millones, por 11 millones y por 12 millones, también de muy antigua data. Cuando se señala que la administradora de fondos es la que tiene la obligación de descontar, Su Señoría, podemos hablar de que estamos en presencia de una cobranza a lo menos medianamente diligente, si en el año 2015 recién se empiezan a cobrar las cotizaciones del año 1996 hasta el año 2002. Esta parte recurrente, Su Señoría, considera que no es así. Y por lo tanto, Su Señoría, nosotros solicitamos, de conformidad a los elementos que se han acompañado al proceso, y más aún, en el día de ayer, se ingresó anticipadamente la nómina de todas las causas previsionales que afectan tanto a don Pedro como a la panificadora, que suman un total de 180, 169 en contra de la panificadora y 11 en contra de él. Y además, Su Señoría, se acompañaron los antecedentes en virtud de los cuales, por todo este agobio en materia previsional y tributaria, que desde el año 2008 mi representado tiene una diabetes bastante avanzada, con tratamientos tanto en la clínica de la Universidad Católica como en el Hospital Militar, para precisamente mantenerse medianamente bien de salud y seguir enfrentando estas deudas que se han hecho impagables, Su Señoría, y que por lo mismo esta parte requerente solicita se acoja, y tal como lo dijo el legítimo abogado contradictor de la primera causa que se vio, se nos pidió como abogados por esta magistratura excelsa
que le diéramos los hechos para que vuestra señoría excelentísima aplicara el derecho. Y es por eso, su señoría, que reproduzco parte de las fundamentaciones jurídicas que ha hecho el señor relator y solicito que se acoja el requerimiento y se deje sin efecto, se declare inaplicable el artículo 12 y se deje sin efecto la orden de arresto que actualmente pende sobre mi representado, su señoría excelentísima. Muchas gracias. En segundo lugar, por la administradora de Fondo de Pensiones Provida, parte requerida en esta causa, alega el abogado Julio Pizarro Maureira. Hasta por 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, excelentísimo. Este recurso de inaplicabilidad presentado en relación al artículo 12 de la Ley 17.322, solicitando que sea rechazado en definitiva. En base a la argumentación que paso a exponer, su señoría, efectivamente se nos ha pedido que nos centremos en los puntos de hecho, ¿cierto?, respecto a este asunto particular. Por lo tanto, su señoría, también voy a dejar por establecido que quedan como parte integrante de esta exposición aquellos fundamentos que están interpuestos, ¿cierto?, y que están descritos, ¿cierto?, en las observaciones que se hizo en su oportunidad al presente requerimiento. Sin embargo, su señoría, aquí se ha solicitado la inaplicabilidad del artículo 12 de la Ley 7.322, que establece la orden de arresto para aquel empleador, ¿cierto?, que una vez que ha sido notificado del requerimiento de pago, transcurridos 15 días, no consigne ante el tribunal, ¿cierto?, que sigue la causa, el valor de las cotizaciones adeudadas con sus reajustes y costas. También, su señoría, el plazo se extiende a 15 días para aquel que ha sido notificado de la sentencia una vez que hayan sido rechazadas las excepciones que se hayan opuesto. Este artículo 12, su señoría, establece que será apremiado, dice, a petición de parte. Es decir, su señoría, basta, y establece el artículo que basta solamente la certificación de no haber consignado para que el tribunal, a petición de parte, pueda dictar esta orden de arresto. Aquí se ha confundido, su señoría, mi legítimo contendor, ¿cierto?, la apropiación indebida que está regulada en el artículo 13, que no es materia del requerimiento. El artículo 13, que establece la figura de la apropiación indebida de cotizaciones previsionales para aquel empleador que las distrajere, dice la norma, o se apropiare de aquellas que descontó o que debió haber descontado. Esta norma, ¿cierto?, su señoría excelentísima, no ha sido cuestionada por el requirente, por lo tanto, entiendo yo que no habría ninguna manifestación en contra, ¿cierto?, respecto de su constitucionalidad. Pero esta acción penal, su señoría, es independiente de la acción civil para el cobro de las cotizaciones previsionales, que regula la Ley 17.322, y que en su caso establece que la resolución que dicta el gerente de la AFP constituye un título ejecutivo perfecto para poder iniciar el cobro de las cotizaciones previsionales. Por lo tanto, que el hecho que la acción penal eventualmente, por el transcurso del tiempo y de las cotizaciones que se cobran, haya estado prescrita, no tiene ninguna relación absoluta con el cobro compulsivo y ejecutivo de las cotizaciones previsionales, que establece un plazo de 5 años desde que se han terminado los servicios laborales. Eso es lo que establece el artículo 31 bis y también el decreto de ley 3.500, en su artículo 19. Por lo tanto, no existe ninguna dicotomía y tampoco ninguna relación en la acción penal, ¿cierto?, y en la acción civil, sin perjuicio de las facultades que tiene evidentemente el tribunal de informar, ¿cierto?, a la Fiscalía o al Tribunal de Garantía si es que estima que concurren los requisitos para poder investigar un hecho que podría tener la apariencia de un delito, cosa que algunos tribunales lo hacen, pero no es a instancia de la AFP. Entonces, su señoría excelentísima, se ha señalado que este artículo 12 transgrede diversas normas de la Constitución. En el caso concreto, el artículo 19, número 3, número 7, la libertad personal, el artículo 5 que establece los pactos internacionales y el respeto a los pactos internacionales ratificados por Chile, especialmente, su señoría, el artículo 7 del Pacto San José de Costa Rica y el artículo 11 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos que prohíben la prisión por deuda. Su señoría, al respecto, ya está
absolutamente zanjado, tanto por este excelentísimo tribunal como por la excelentísima Corte Suprema, que el cobro de las cotizaciones en ningún caso, ¿cierto?, transgrede la norma del artículo 7º del Pacto de San José de Costa Rica, ni tampoco el artículo 11 del Pacto Internacional, toda vez que esta prisión, ¿cierto?, por deuda que prohíbe, se refiere a deudas contractuales y no a deudas que provienen de una obligación legal, que es el descuento de las remuneraciones de los trabajadores por parte del empleador y enterarlo, ¿cierto?, en su cuenta individual. Pero se ha centrado, su señoría, la alegación de mi contraparte, se ha centrado específicamente en un tema puntual, y que no es la primera vez, su señoría, que se discute en estos autos, ante su señoría excelentísima, que también fue expuesto en el alegato anterior, que es la circular que establece, su señoría, los 180 días para poder, ¿cierto?, que tiene la obligación la AFP para dictar las resoluciones y, en definitiva, poder iniciar la causa. Primero que nada, se señaló por mi contraparte que era una obligación legal. No, su señoría. Eso consta en una circular de la superintendencia. Y esta circular establece este plazo de 180 días para poder dictar la resolución una vez que se haya devengado ese cobro de cotizaciones, ¿cierto?, y para dictar la resolución y para iniciar la cobranza previsional, pero de una manera de orden. La finalidad que tiene esa circular es ordenar la cobranza, pero en ningún caso, su señoría, sanciona el haber traspasado ese plazo con la incobrabilidad de esas cotizaciones. No existe ninguna sanción al respecto. ¿Y por qué no existe ninguna sanción, su señoría? Porque efectivamente existe el artículo 4 bis en la ley 17.322, que dice, y efectivamente, su señoría, establece lo que se denomina el cobro negligente de las cotizaciones. ¿Y cuál es el número 1 que establece? Que sería negligente para la AFP cobrar las cotizaciones cuando no demanda o no presenta su demanda ejecutiva dentro de los 5 años que establece la prescripción. Esa es una obligación legal que está en el artículo 4 bis de la ley 17.322. Por lo tanto, la norma, o mejor dicho, la disposición de la circular de la Superintendencia de AFP, lo único que hace, su señoría, es primero que nada, un beneficio para el empleador. Es un beneficio para el empleador, su señoría excelentísima, porque le da un plazo de 180 días para poder pagar las cotizaciones morosas. Por lo tanto, es un plazo que está en exclusivo beneficio de quien debe hacer el descuento por cotizaciones. Si siguiésemos la tesis de la inconstitucional artículo 12 en base a este plazo de 180 días, que no es legal, no estaríamos en contradicción con el artículo 4 bis, que establece que existe negligencia si es que se presenta la demanda después del plazo de prescripción. Textual del artículo 4 bis, su señoría excelentísima. Una segunda argumentación, su señoría excelentísima, es el arresto, que sería una resolución inapelable. Efectivamente, la ley establece que la resolución es inapelable. Pero no hay ninguna transgresión, su señoría, al artículo 19, número 3, la igualdad ante la ley, ni el debido proceso, porque hay otras acciones que se pueden interponer. Su señoría, la Corte de Apelaciones está llena de recursos de amparo y muchos de ellos acogidos, su señoría, cuando la orden de arresto no se funda en aquellos argumentos, ¿cierto?, ni elementos que requiere el legislador. Asimismo está la apelación a la Corte Suprema y está el recurso propiamente tal, el recurso de reposición con nuevo antecedente o el recurso de reposición propiamente tal. Por lo tanto, existen, su señoría, recursos. No es un tribunal de primera instancia, como señaló mi distinguido colega, porque existen los recursos y las acciones constitucionales, su señoría, para poder revertir en el evento que se discuta la constitucionalidad de esa orden de arresto. Orden de arresto que es dictada por un tribunal de cobranza previsional dentro de la esfera de sus facultades y por un juez que está habilitado para ello. Otra argumentación respecto de la sociedad. Su señoría excelentísima, se ha señalado que la sociedad está compuesta, ¿cierto?, por familiares, ¿cierto?, y que eventualmente los afiliados serían su esposa y su hijo. Su señoría, basta con observar la causa
a la que hace mención el requerimiento y que está ahí, se encuentra ahí descrito cuál es el RIT de la causa, para darnos cuenta, su señoría, que la nómina de trabajadores es mucho más amplia que la esposa y el hijo del obligado al pago, ¿cierto? Se establece una cantidad de trabajadores que exceden a la que se ha señalado mi legítimo contradictor, y basta para verificarlo, su señoría, el examen de la causa y de las resoluciones que dicta la AFP para poder verificar que efectivamente hay otros afiliados, su señoría, su señoría excelentísima, que no forman parte de la familia del requirente. Otra argumentación, su señoría, que esto proviene de una relación contractual laboral. Efectivamente, el contrato de trabajo pone al empleador, su señoría, por sí y por ley en la obligación de hacer los descuentos. Es evidente que la obligación laboral nace de un contrato de trabajo, escriturado o no, pero nace de un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo que no tiene ninguna relación con una obligación civil. Recordemos que el contrato de trabajo es esencialmente diferente a un contrato civil, cuyas obligaciones, ¿cierto?, pueden ser renunciables, pueden ser modificables, pueden ser transables, lo que no sucede con el contrato de trabajo. El contrato de trabajo, su señoría, tiene otra finalidad, una naturaleza jurídica de orden público, que contiene normas de orden público, que no pueden ser renunciadas. Yo no puedo contratar a una persona y incorporar en el contrato que no le voy a pagar las cotizaciones. En cambio, en un contrato civil, eso es perfectamente, ¿cierto?, entregado a la voluntad de las partes. Por lo tanto, la obligación contractual a la cual se refiere el Pacto de San José de Costa Rica, ¿cierto?, y el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, no se refiere a un contrato de trabajo, cuya finalidad es distinta, y las obligaciones que nacen de ese contrato de trabajo son de carácter de orden público, por lo tanto no pueden ser renunciables. Extraña también esta parte, su señoría, y veo que me queda poco tiempo, brevemente, su señoría excelentísima, que el demandado tiene 180 demandas. 180 demandas de cobro de cotizaciones. O sea, esta demanda que originó este requerimiento no es la única. No es la única que posee el requirente de inaplicabilidad. Es decir, ha hecho, al parecer, una costumbre no pagarle las cotizaciones a sus trabajadores. Haber acogido o acoger el presente requerimiento sí atentaría contra la igualdad, contra todos los demás empleadores que intentan, su señoría, pese a todos los problemas económicos, pagar sus cotizaciones previsionales, como todos los empleadores en este país. En base a todos estos argumentos, su señoría excelentísima, es que solicito que, en definitiva, el recurso de inaplicabilidad sea rechazado en todas sus partes, su señoría, declarando la constitucionalidad del artículo 12 de la Ley 7.322 con expresa condena en consta. Gracias, su señoría, por escuchar mi exposición. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta, señores ministros? No, muy bien. Concluye entonces la vista de la causa. Si tienen minutos, la